Cuando nos hablan de estoicos o nos hablan de personas que tienen una cierta filosofía de vida, solemos pensar o imaginarnos una cierta caricatura de unos personajes serenos, tranquilos, como en cierta manera indiferentes a la realidad. Y por eso nos resulta sorprendente que, quizá para la mayoría de nosotros, pensarnos así sea notablemente exótico. Indudablemente es mi caso. No considero que yo sea un personaje así como naturalmente sereno. De hecho, yo pienso que el estoicismo y la filosofía de vida es algo para gente que es más bien hiperdramática. Si yo fuera naturalmente tranquilo, si no me alterara lo que pasa, pues no necesitaría nunca pensar en cambiar el modo como yo me enfrento al mundo. Por eso, para ti y para mí, nos sirve recordar una frase efectivamente de un diálogo de Séneca, en el diálogo sobre la providencia, que, como pasa en otros de sus textos, los dirige a alguien. Séneca le escribía a Lucilio: me preguntaste, Lucilio, por qué, si el mundo está dirigido por una providencia, le suceden tantas cosas desgraciadas a los hombres de bien. Y yo me aplicaría a eso. ¿Por qué hay gente que no le pasan todas las cosas que yo pienso que me pasan a mí? Todas las contrariedades, todas las amenazas, todo el mundo que es difícil. Cuando realmente, y me doy cuenta de manera espontánea, que bueno, comparándome con la vida de otros, no es tan aterradora como lo que puede pasar. Por supuesto, me atenaza el miedo a la impermanencia, a los cambios, y he vivido toda mi vida, o al menos la mayor parte de mi vida, en un país gravemente inestable. Por eso pienso que la filosofía de vida, ese modo de enfrentarme a la realidad, es de verdad muy bueno para el mundo que me tocó vivir. También a ti y a mí nos tocó una cierta época, e incluso cuando piensas que pasa el tiempo, descubres que esa época es bastante más larga y duradera y perseverante de lo que quizá cualquiera de nosotros nos gustaría. Sí, Séneca es para personas dramáticas. No solo Séneca, yo diría la filosofía de vida en general. Y uno podría pensar, ¿es que eso se desarrolla? No, nosotros tenemos una forma de enfrentar la vida. Tenemos una serie de mitos, una serie de maneras de considerar cómo debe ser la vida de pareja, cómo debe ser nuestra historia de amor, cómo deberían ser nuestros amigos, cómo debería ser el mundo que nos ha tocado vivir. Y por eso sufrimos con mucha frecuencia de una manera excesiva para lo que realmente pasa. Claro, también es cierto que con alguna frecuencia, quizá no a todos, pero algunos de los que nos rodean y potencialmente a cualquiera de nosotros, nos pueden ocurrir situaciones realmente dramáticas. Precisamente, desarrollar esta filosofía de vida un poco más sana es esencial para estar preparados. No es tampoco algo exótico. Alguna vez comentaba, y seguramente lo sabes, que Séneca fue un lector de Epicuro, y hay un texto muy interesante, una carta también de este personaje muy práctica que escribía a Meneceo. Comienza precisamente con una invitación que sigue siendo 20 siglos después práctica para cualquiera de nosotros. Que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, ni al llegar a viejo, de filosofar se canse, porque para alcanzar la salud del alma nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven. Y nuevamente no estaba hablando Epicuro de una especie de doctrina filosófica, un sistema filosófico acerca del mundo. Realmente lo que hablaba, y lo habla en la carta a Meneceo, es precisamente cómo enfrentarnos a los problemas reales. Entonces, esa es una tarea que es para nosotros los dramáticos. Séneca es para nosotros los que sufrimos, los que tenemos temor que nos aparece de las circunstancias cambiantes, los que también la pasamos mal cuando
en un periodo en que todo está funcionando bien, de repente todo comienza a funcionar mal. Y déjame, quizá te lo digo, tenemos a veces la ilusión de que los problemas tendrían quizá que venir de forma ordenada, distribuidos en el tiempo. Eso sería una cosa verdaderamente extraña. Lo normal es que no exista un orden cronológico en los eventos de la realidad a los que nos enfrentamos. Llegarán a veces acumulados, llegarán a veces esporádicos, pero no será algo predecible ni plano. Nos encontraremos con eso y también uno puede contar su vida como un recorrido que está lleno de momentos difíciles. Hay entonces dos ideas fundamentales en esta conversación de hoy. Primero, en que efectivamente nos caen y es real y forma parte de la existencia acontecimientos difíciles. E incluso sufrimos por aquellos que potencialmente podrían estar acechándonos en nuestro futuro, pero que no han llegado aún. A lo mejor no llegan nunca. Pero ahí están. Al final de esa carta sobre la providencia, Séneca decía algo que nos sirve a nosotros los dramáticos. Nos caen encima muchas penalidades horrorosas, difíciles de tolerar. Citaba esa idea Séneca y respondía: puesto que no te puedo sustraer de eso, no lo podrás evitar porque forma parte de tu vida, ármate y te ofrezco armarte de ánimos contra todas ellas, soportarlas serenamente. No se trata, por tanto, de la caricatura. Se trata de entender que algunas circunstancias de nuestra existencia, algunas circunstancias que luego recordaremos como momentos complicados, llegarán. Quizá ahora mismo lo estamos viviendo. Quizá ahora estamos con una preocupación grande de esas que episódicamente aparecen en la vida de cualquiera. Pues precisamente de eso no podemos sustraernos. De algunas sí. Y de hecho la filosofía de vida, trabajar una filosofía de vida más sensata, más tranquila, nos ayudará a enfrentarlas de mejor manera. Porque siempre tenemos esa filosofía de vida. En nosotros sí que está esa cabeza llena de reglas que nos lleva a sufrir. Pensar, si no estoy con alguien, estaré terriblemente infeliz. Si esta relación no funciona como me gustaría, entonces es una completa desgracia y es una demostración de que no existe el amor. O pretender que aquello que sí debemos enfrentar y sobre lo que sí deberíamos tomar decisiones, suponer que va a ocurrir espontáneamente. No, lo único que ocurre espontáneamente es los problemas de comunicación y el déficit de performance, como decía un autor del mundo empresarial. Todo lo demás requiere el liderazgo personal que está en nuestra vida. Estoy tomando una frase del mundo de las empresas para verlo en lo cotidiano, pero efectivamente sí. Nosotros también tenemos que enfrentar esa realidad de decidir. Ese es el sentido, de hecho, de preparar y concentrar nuestras energías en aquello que sí podemos cambiar. Y lo difícil y dramático lo enfrentaremos cuando toque. ¿Cómo nos podemos preparar? Como también lo decían en ese sentido buena parte de estos filósofos, dedicándonos a crecer en la virtud. Y eso que suena tan curioso significa básicamente preparar nuestro mindset, como se dice ahora, nuestra forma de enfrentar la realidad, de tal manera que no se convierta en una circunstancia perturbadora hasta la parálisis, que no nos permita enfocar nuestras habilidades en aquello que sí podemos cambiar, en aquello que nos sirve para mejorar. Y para ser práctico, ¿y eso cómo se hace? Primeramente, si estás escuchando esto porque tienes interés. Hay muchas fuentes de conocimiento por ahí, libros. Léete la carta a Meneceo, sin duda. A mí me encanta leer Séneca por su sentido práctico y también por esas contradicciones que te hablan de que no es un personaje rígido, sino una persona como nosotros. Bueno, no somos nosotros los segundos hombres más ricos de nuestra época, pero sí que nos enfrentamos a la vida real del trabajo, nos enfrentamos a gente terrible. A él le tocó no solamente Nerón, sino la mamá de Nerón, que era peor que Nerón mismo.
Y nosotros pues tampoco tenemos gente tan mala. Nosotros tenemos gente malita de oficina, gente medio tonta que se cree súper perversa, pero que no llegará nunca a ser como la divina Agripina, que era un verdadero monstruo de su época. Sin embargo, será nuestra tragedia. Pues sí, leer vale la pena. Escuchar todos esos podcasts que ahora son tan abundantes, que revisan esa manera de hacerlo. Y por supuesto, tenernos también un poquito de consideración, entender que cuesta trabajo desarrollarlo. Si le costaba trabajo a Lucilio y Séneca le dedicó una cantidad de cartas, y Meneceo le dedicó Epicuroetras y otros más que decían a la gente, oye, mira, este camino es interesante, tienes que trabajarlo, pues tente consideración, te va a costar un poco de esfuerzo. Pero sí, el estoicismo y la filosofía de vida y la filosofía ecléctica de la vida, esa filosofía funcional y ecléctica es para nosotros los dramáticos, para personas que nos armamos una tragedia ante la expectativa de que algo no va a salir bien, para nosotros los que pensamos que cómo es posible que a mí me pase esto, o los que decimos ¿por qué no nací en el Principado de Mónaco y en cambio nací aquí en un país tan violento y tan terrible? Hay países peores, déjame decírtelo, países con guerras abiertas y problemas mucho más extensos, pero sí, efectivamente nos enfrentaremos también a los problemas de nuestra época, porque también podríamos decir, ¿y por qué no nací en mi país en un momento en que ya tengamos todo resuelto? Porque no es la realidad. Porque la realidad es que tú y yo, dramáticos, estaríamos sufriendo en cualquier momento de nuestra vida, porque siempre habrá problemas que resolver, al menos en el mundo que podemos imaginarnos ahora. Por eso, la filosofía de vida es para nosotros los dramáticos. Soy Leonardo Amaya y este fue Salte de la Telenovela.